Está con nosotros Ian Ramos Fergus. Buen día, presidente. Buen día, mi querido Feni Antonio, mi querida Diana Cecilia, qué dicha como siempre tenerte para acá. Buen día a nuestro querido y feliz televidente, radio escucha, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar una semana más con análisis, pasión y objetividad. En este martes hemos abordado en el primer bloque el proyecto de ley de protección al denunciante con Olga Ovaldía de Transparencia Internacional. También el desempleo. Su provincia, Colón, está entre la lista con desempleo, pese a tener una zona franca y otros proyectos. Y 3, hemos abordado las reformas a la estructura interna de la Asamblea Nacional, específicamente a la carrera legislativa. Quisiera conocer su opinión por algunos de estos puntos que hemos tocado hoy en Radio. Por supuesto. Mira, primero, creo yo factible, positivo, el tema de esa protección que se le va a dar al denunciante en caso meramente de corrupción, porque es imprescindible que esto se dé en miras de dar una protección a los recursos del Estado, que a priori creo yo es lo más importante, a fin de no permitir que el flagelo de la corrupción siga en creciendo, como se señala musicalmente, que siga en crecimiento. Y creo yo que uno de los factores, las medidas en las cuales se puede atacar la corrupción es desde dentro, porque quienes estamos afuera y los ciudadanos que estamos en el diario vivir, mal podemos saber los casos de corrupción que se manejan en una asamblea, por ejemplo, en un municipio, en una junta comunal, en una contraloría. No sabemos cómo se llevan a cabo los elementos dentro de las instituciones del Estado, pero sí lo saben quienes manejan y quienes están dentro de estas propias instituciones. Y revestirse de amor a la patria, que es un acto que lo puedo señalar, y tener la entereza de denunciar un acto que se pueda estar llevando en una institución, creo yo es un elemento que hay que aplaudir y que se le dé una especie de protección a priori a esta persona para que no se tomen represalias en su contra, pues es positivo a fin de defender los designios de la nación. Que sí ayuda, pero aquí también hay que tomar en cuenta que es un tema de casa de valores y demás. Porque recuerdo desde hace años a todos los servidores públicos se les da charlas, se les da capacitaciones, incluso en su momento, no sé ahora, desde la Procuraduría de la Administración había el tema de recordar la ética dentro del servicio, ¿no?, al país. Sin embargo, por más librito que usted le den, por más catálogo, por más leyes que les recuerden, al final es una decisión muy personal caer en el tema de la corrupción, lo que llamamos integridad. Hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Y vemos una gran debilidad también. Son herramientas que ayudan, pero al final se necesitan otras cosas que deben venir de la sociedad y de la casa también. Concuerdo íntegramente y ha dado en el clavo, mi querida Diana Cecilia, porque es la Procuraduría de la Administración la que tiene a priori este rol de docencia en cuanto a los servidores públicos que tiene la nación, que tiene el país. Y ese tema de la ética, ese tema de la moral, ese tema del catálogo de principios, de valores, no es un tema que te tiene que dar un procurador. No es una clasecita de 2 horas, de 3 horas o de cumplir con un rol laboral. El tema de los principios éticos y de valores vienen desde la casa, vienen desde la formación en la escuela, vienen del individuo y de ese desarrollo íntegro, profesional y personal que va teniendo con el paso de los años. Y yo creo que es un elemento que en nuestro país se ha perdido y debemos apuntar, sin duda alguna, a una reconstrucción de la persona, ¿saben? En ocasiones nos enfocamos mucho en el diputado, en el presidente, en el servidor, pero se nos olvida que detrás de ese cargo hay una persona y a veces distanciamos a la persona del cargo. Pero es que nosotros debemos de darle quizá mayor valor y preponderancia a las personas, pues es la persona la que va a desempeñarse claramente en un cargo. Y creo yo que en la medida en la que seguimos reforzando el catálogo de principios éticos y morales, pues esto a priori va a enaltecer el servicio público. Te confieso, Diana, que cuando estuve en segundo o tercer año en la Facultad de Derecho, fue allí donde yo publiqué mi primer de 7 libros que mantengo hasta el momento. Y ese primer libro de filosofía del derecho hablaba de la ética profesional que debemos de tener los abogados en el ejercicio de nuestras funciones. Y es un libro que hice de manera análoga, porque si un arquitecto lo lee, lo puede poner en práctica en su profesión. Si un ingeniero lo lee, lo puede poner en práctica en su profesión. Porque claro, el tema de servir, la vocación del servicio público
está dada para servir ¿a quién? Al ciudadano. ¿Para servir a quién? Al panameño. ¿Para servir a quién? Al contribuyente. Pero tristemente lo que hemos visto es que el servicio público en Panamá o la cosa pública se ha destinado para, a través de la corrupción, destinarse a un grupito, a unos amigos, a un tema personal, y esto claramente pues dista de lo que se pretende con el servicio público y beneficia, como yo señalo a veces, a una casta política que solo utiliza la teta del Estado, como señalo, para poder llegar a un beneficio personal. Y esto es lamentable y debemos apuntar a que a través de figuras como la protección del denunciante podamos apuntalar a que esa afectación o ese flagelo de la corrupción que tanto daño le hace a la nación, pues poco a poco pueda ir desapareciendo hasta que Dios quiera pueda desaparecer en su totalidad. Bueno, lo que vimos en el pasado es que el ex subadministrador de la AIG, el señor Luis Stowe, presentó una denuncia. Es más, llevó el caso a todas las instancias y como premio recibió fue la destitución del presidente de la República, Laurentino Cortizo. O sea, se trató de combatir la corrupción y por tratar de combatir un caso de corrupción se da con una destitución. Total. Esto lo que provoca es que los funcionarios públicos se queden callados ante los escándalos porque obviamente no van a querer perder sus puestos de trabajo. Totalmente, y eso lo acompañas con la pantomima de contralor que teníamos aquí, si podemos decir que teníamos contralor, que apadrinó cualquier tipo de sinvergüenzura, que firmó y permitió que desde la Contraloría actos de corrupción en este país se pudieran cometer. ¿Y qué premio le hemos dado a ese Contralor? Pues bueno, que salga por la Casa Grande. Pero personas que sí estaban tratando e intentando pelear contra la corrupción, se les destituyen, se les apartan y cuidado, que sales tú a hablar ante los medios y dices, no, es que la pantomima de Contralor que tenían, y primero te abren una carpeta y te investigan a ti por hablar del Contralor antes de ir a buscar al impresentable que destruyó los designios de esta nación. Pero es el país que tenemos y nosotros ¿qué tenemos que aspirar? Pues que la justicia sí haga su rol, sí haga su contrapeso con el Ejecutivo, porque recordemos lo que pasó aquí en el gobierno anterior y por qué ocurrió. Por el impresentable de Varela, porque el no permitir, o el que Varela no haya tomado a los magistrados como tuvo que haberlo hecho, permitió que Nito Cortizo tuviese poder en el Ejecutivo, poder en el Legislativo, poder en el Judicial y pues claramente poder en la Contraloría, nombró al procurador. Es una barbaridad el poder totalitario que existía aquí. Y siempre señalo yo, era la oportunidad para que el gobierno del PRD fuese el mejor de la historia. Pero claro, cuando no quiero servir a la nación, cuando no quiero servir al público y el flagelo de la corrupción está en mi alrededor y yo prefiero destituir a quien denuncia un acto de corrupción y le doy un espaldarazo a un contralor que con sus actos lo permite, pues es lo que te da como resultado una nación que dista de su lucha y de su combate por la corrupción, porque uno no combate la corrupción diciéndolo, voy a pelear contra la corrupción se combate haciéndolo. Y pues claramente lo que nos han faltado son mecanismos que permitan hacer que exista una lucha real y clara en contra del flagelo de la corrupción que nos tiene en la región latinoamericana como uno de los peores países en cuanto al control de la corrupción, que en este país no existe. Sí, y les decía a la señora Olga de Ovaldía sobre eso, si tenemos una sociedad más activa, más consciente de la denuncia, de denunciar lo que está mal, pero nos encontramos con este tipo de situaciones que al final da miedo. Digo, si no se llega a buen término, si no hay certeza del castigo, ¿qué va a hacer ese servidor público denunciando? Tristemente es así. En definitiva, concuerdo ese criterio y al mismo tiempo, con una de las palabras que señaló la ministra de Trabajo, quiero solamente dejar un tema sobre la mesa. Con la llegada del COVID, aquí nos hemos dado cuenta que el modelo tradicional y convencional de buscar trabajo o los trabajos habituales se han modificado, se han cambiado. Las empresas vieron que con menos personal se podía hacer quizá el mismo o el doble de trabajo, lo que ha hecho que la innovación pues claramente sea una barrera y sea un elemento al que tenemos que apuntar para que claramente los jóvenes puedan aspirar a nuevos mecanismos y a nuevas fuentes de trabajo y de recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que nosotros debemos apuntar es que a través de la informalidad las personas puedan cotizar de manera positiva en la caja. Este nuevo proyecto de ley, que ya es ley de la República, a priori da ese espaldarazo
pero nosotros seguimos pendientes con una herramienta y lo es la educación dual, porque se nos sigue capacitando para un modelo convencional, para un modelo tradicional, pero el avance, por ejemplo, la inteligencia artificial, los modelos de innovación que no se nos dan en las escuelas, que no se nos están capacitando en las universidades, es el futuro de la nación. Entonces, debemos apostar a la innovación porque el modelo tradicional ha quedado de lado. O sea, hay una lucha que hay que tener ahí en materia educativa para poder tener una inserción laboral y aspirar a un crecimiento como país en ese sector. Gracias, Ian Ramos Fergus, por su análisis. De pasiones vivimos los seres humanos. Un gusto estar con ustedes. Ya que usted menciona la inteligencia artificial, los diputados hablando de ChatGPT, salió el diputado de su provincia, Bolota, a hablar de Charlie Pitti. ¿Quién es Charlie Pitti? Pero bueno, es parte de lo que tenemos en la asamblea. Y así finalizamos hoy Radiografía. Tuve el honor de estar acompañado de Diana Cecilia Rodríguez. El honor fue mío también, don Félix. Hasta mañana.